Que Dios bendiga su día y esta semana que comienza para todos los que nos escuchan. Qué alegría darles la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Es un gusto estar aquí. Y hoy tenemos entre manos un texto que, la verdad, para la gran mayoría de la audiencia es sumamente conocido, pero que vamos a mirar con una lupa completamente nueva. Nuestras fuentes para el análisis de hoy son las detalladísimas notas de estudio de dos obras eruditas de primer nivel. Sí, estamos hablando de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, la NAA. Exacto. Y el foco de nuestra atención está puesto en el vibrante, tenso y muy dramático capítulo 7 del libro de Éxodo. Y es un placer estar aquí para analizar este texto porque, como bien dices, la historia de Moisés, el faraón y el inicio de las plagas es una narrativa fundamental que, bueno, quienes nos escuchan ya dominan en su estructura básica. Claro, la historia de siempre. Así es. Sin embargo, nuestra misión hoy no es hacer un simple resumen de los eventos. El objetivo de esta inversión profunda es escarbar por debajo de la superficie del relato. Queremos extraer esos matices culturales del Antiguo Egipto, el contexto histórico y la profunda teología que envuelve este choque de poderes inmenso. O sea, no es solo un cuento. Para nada. Hablamos de una colisión directa entre Yahvé, sus representantes humanos, y el monarca del imperio más formidable de aquel tiempo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque desde la primera línea las fuentes nos obligan a frenar y prestar atención a detalles que solemos pasar por alto. Y uno de los que más me llamó la atención al revisar las notas de estudio es un dato puramente humano. Ajá. El texto especifica las edades de los protagonistas antes de que entren a la sala del trono. Moisés tiene 80 años y su hermano Aarón tiene 83. 80 años. Es un número que sorprende, definitivamente. Totalmente. Hoy en día, a esa edad, la gente está pensando en un retiro tranquilo, ¿no? No en liderar una revolución contra la superpotencia mundial de la época. Entonces surge la pregunta, ¿por qué las fuentes hacen tanto hincapié en resaltar la edad avanzada de estos dos hombres en este momento crucial? Lo fascinante aquí es el contraste intencional que el autor está construyendo para el lector. Pensemos en lo que representaba el faraón. En la cultura egipcia, él era la encarnación del vigor. Era casi un dios, literalmente. Literalmente una deidad viviente en la tierra. El líder militar supremo, el epítome de la fuerza humana. Frente a esa imagen de poderío absoluto e invencible, se presentan dos pastores de ovejas que ya son ancianos. Es casi una escena absurda desde el punto de vista táctico-militar. Un suicidio táctico, digamos. Exacto. Pero las notas de la Biblia Nueva Almeida Actualizada nos señalan el núcleo de este encuentro en el versículo 1. Dios le dice a Moisés que lo constituye como Dios ante el faraón y que Aarón será su profeta. Esto cambia toda la dinámica por completo. Esa frase de ser constituido como Dios suena intensísima. Yo quedé fascinada al leerlo. ¿Qué implicaba exactamente eso en la práctica para Moisés? Implicaba que el éxito de esta misión no iba a depender en absoluto de la fuerza física, ni de la destreza política o la energía juvenil de Moisés. Dios lo está invistiendo con una autoridad delegada que trasciende completamente la esfera humana. O sea, no va en representación de sí mismo. No. Moisés se va a presentar y va a actuar con la autoridad misma de Yahvé. Y Aarón va a ser su vocero, operando exactamente como un profeta opera en nombre de la divinidad. Es una inversión total de las jerarquías de poder. El hombre que ocupa el trono terrenal más alto está a punto de ser juzgado por dos ancianos que portan la autoridad del creador del universo. Vaya, es una imagen muy poderosa. Y al leer las fuentes queda clarísimo que hay un hilo conductor en toda esta narrativa. Muchas veces la cultura popular reduce el libro de Éxodo a una historia de escape. Sí, a una liberación de esclavos y ya. Mucho más profunda detrás de todo lo que está a punto de suceder. Hay una frase que se convierte en el estribillo de este capítulo que es: los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo debemos interpretar esta insistencia en que los egipcios sepan? Esa frase es la clave de bóveda de todo el relato. Se trata de una autorrevelación divina a escala imperial. Ajá. En el mundo antiguo, y muy especialmente en Egipto, reinaba una cosmovisión politeísta. Ellos tenían un panteón de docenas de dioses. Para todo tenían un dios. Así es, cada uno supuestamente encargado de mantener un área específica del orden natural. El sol, el río, la fertilidad, los animales. Al decir, sabrán que yo soy el Señor,
Yahvé está anunciando una demostración de soberanía absoluta e indiscutible. No es solo un rescate, es una campaña sistemática para demostrar ante toda una civilización que sus deidades son una ilusión. Que no tienen el control que creen tener. Exactamente, que solo hay un Dios verdadero que controla todo el orden cósmico y material. Y el primer acto de esa campaña ocurre con lo que el texto describe como el encuentro inicial de las maravillas. Esto está entre los versículos 8 y 13. La famosa escena de las varas. Aarón lanza su bastón frente al faraón y este se transforma en una serpiente. Pero la corte egipcia no entra en pánico. El faraón simplemente manda a llamar a sus sabios, a sus hechiceros, y mediante sus ciencias ocultas logran hacer lo mismo. Claro, sacan sus propios trucos. De pronto el suelo está lleno de serpientes. A simple vista, para alguien que observa desde la esquina de la sala, parece que los magos empataron el partido. ¿Por qué elegir una serpiente para esta primera confrontación? Esa es la pregunta clave. Si no entendemos el contexto histórico que nos brindan, por ejemplo, las notas de la Biblia Holman, nos perdemos el impacto real de la escena. En el arte, la arquitectura y la iconografía del antiguo Egipto, la serpiente no era un animal cualquiera que uno encuentra en el desierto. Específicamente la cobra en posición de ataque, conocida como el Uraeus, era un símbolo sagrado de un nivel altísimo. De hecho, era el emblema que adornaba la parte frontal de la corona del faraón. O sea, literalmente el símbolo que llevaba en la cabeza mientras miraba a Moisés y Aarón. Exactamente. El Ureus representaba la divinidad protectora del rey. La creencia era que esta cobra mítica escupía fuego a los enemigos del faraón, garantizando su seguridad personal y legitimando su autoridad para gobernar. Era la insignia visual de su poder intocable. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el texto relata que la vara de Aarón, ahora convertida en serpiente, se dirige hacia las serpientes de los magos egipcios y se las devora una por una. Con el contexto de la corona que nos acabas de explicar, de repente esta escena deja de ser un simple truco de ilusionismo antiguo. Entonces, ¿qué mensaje está enviando Yahvé al hacer que una vara devore literalmente a las otras en medio del salón del trono? Es una declaración de guerra visual, simbólica y absolutamente innegable. Al devorar a las serpientes de los sabios de Egipto, Yahvé no solo está mostrando que su poder es mayor, está destruyendo ante los propios ojos de la corte el símbolo mismo de la protección y la soberanía del faraón. ¡Guau! Es un mensaje devastador. Les está diciendo, el poder y los dioses que creen que los protegen y los hacen invencibles acaban de ser consumidos por mi autoridad. Los magos intentaron demostrar que sus deidades podían igualar al Dios de los hebreos, pero el resultado fue la aniquilación visual de su emblema de poder. Es como si hoy en día una potencia extranjera hackeara el sistema de defensa más avanzado de un país y apagara sus escudos en vivo y en directo para que todo el mundo lo viera. Tal cual, una humillación pública. Es una humillación total. Y sin embargo, la reacción del faraón es desconcertante. El texto dice que no escuchó, lo cual nos lleva a uno de los temas teológicos y lingüísticos que más espacio ocupan las notas de estudio, que es el corazón del faraón. La traducción común dice que su corazón se endureció o se obstinó, pero los eruditos hacen una pausa muy larga aquí para analizar el idioma original hebreo, y los hallazgos son impresionantes. ¿Qué es lo que realmente dice el texto sobre el corazón del faraón? Si conectamos esto con un panorama más amplio, específicamente con las creencias religiosas y mortuarias del Antiguo Egipto, el uso de las palabras en el texto hebreo se vuelve una obra maestra de la ironía literaria y teológica. A ver, explícanos eso. Las notas explican que el término hebreo original que a menudo traducimos como endurecer, tiene un significado literal de hacer pesado o ser pesado. Claro, en nuestra cultura actual, tener un corazón pesado suena a estar triste, a tener pena, ¿no? Pero me imagino que para la mente egipcia de hace miles de años, ese concepto significaba algo drásticamente distinto. Significaba el terror más absoluto imaginable. La civilización egipcia estaba obsesionada con la vida después de la muerte y el juicio final. Ellos creían profundamente en un concepto llamado Ma'at. ¿Ma'at? Sí, Ma'at era el principio del orden cósmico, la verdad, el equilibrio y la justicia en el universo. El deber principal, la razón de ser del faraón en la tierra, era mantener ese orden. Y ellos creían que cuando una persona moría, debía enfrentar un juicio en el inframundo,
en lo que llamaban la Sala de las Dos Verdades. ¿Y cómo funcionaba ese juicio según sus creencias? En ese juicio, el dios Anubis tomaba el corazón del difunto, que se consideraba el centro de la moralidad y las acciones de una persona, y lo colocaba en un lado de una balanza cósmica. Ajá. En el otro lado de la balanza se colocaba una pluma de avestruz, que era el símbolo de la Ma'at, es decir, la pluma de la verdad y la justicia. Si la persona había vivido una vida justa, protegiendo el orden y evitando el mal, su corazón sería ligero como la pluma, y se le permitiría entrar a la vida eterna. ¿Y si el corazón no era ligero? Si el corazón estaba lleno de injusticias, opresión y mentiras, se volvería pesado. Y un corazón pesado inclinaba la balanza hacia abajo. En ese caso, el corazón era inmediatamente devorado por una deidad monstruosa llamada Amit. ¡Qué fuerte! Sí, lo que resultaba en la aniquilación total de la persona. Dejaba de existir. Entonces, cuando el autor de Éxodo utiliza específicamente la palabra hebrea para pesado, al describir el corazón del faraón, está haciendo algo increíblemente subversivo. Es una bofetada cultural directa. O sea, a ver si entiendo. El dios de los hebreos está utilizando el propio sistema de creencias del imperio para emitir un verdicto de culpabilidad. Al decir que el corazón del faraón es pesado, está declarando, según los propios estándares egipcios, que este líder supremo ha fracasado en su única misión. Exactamente. Que su gobierno es injusto, que ha roto el orden cósmico al esclavizar a un pueblo y que está espiritualmente condenado. No, lo has resumido a la perfección. Es una deslegitimación total de su supuesta divinidad y rectitud. Yahvé lo está pesando en la balanza y lo ha encontrado falto. Y este veredicto espiritual tan contundente no se queda flotando en el aire. No, para nada. Inmediatamente empieza a manifestarse de forma material, golpeando el entorno físico que el faraón supuestamente controla. Lo que nos lleva directamente al siguiente evento del capítulo, la primera de las plagas formales. Así es. Entramos en los versículos del 14 al 25, el famoso relato del agua convirtiéndose en sangre. Las instrucciones que Moisés recibe de Dios son sumamente específicas. Le dice que vaya temprano por la mañana y espere al faraón a la orilla del río Nilo. Y fíjate que las notas de estudio de la Biblia Holman nos detienen aquí para sugerir algo muy revelador. Nos dicen que es muy improbable que el hombre más poderoso del mundo estuviera dando un simple paseo matutino para tomar aire fresco. Definitivamente no era un paseo. Claro. ¿Qué estaba haciendo el faraón en el río a esa hora? La evidencia histórica egiptológica sugiere fuertemente que el faraón estaba realizando sus rituales religiosos matutinos. Iba al Nilo para rendir culto, para presentar ofrendas y para asegurar la continuidad del ciclo de la vida en Egipto. El río Nilo no era un simple cuerpo de agua geográfico, era la arteria principal de la nación. Era todo. Sin el Nilo, Egipto no existiría, sería simplemente un desierto yermo. El río dictaba su economía, su agricultura mediante las inundaciones anuales, su transporte y su supervivencia misma. Era la vida misma de la civilización. Exactamente. Y debido a esa dependencia absoluta, el Nilo estaba profundamente ligado a varias deidades vitales del panteón egipcio. Deidades como Hapi, el dios de la inundación anual, o incluso Osiris, de quien se decía que el Nilo era su torrente sanguíneo. Increíble. Entonces, cuando Yahvé ordena a Moisés confrontar al faraón precisamente allí, durante su acto de veneración, está preparando el escenario para atacar el corazón mismo del sistema económico y religioso del imperio. Es un desafío de su propio terreno sagrado. Y las acciones que siguen son brutales. Moisés y Aarón obedecen. Aarón levanta su vara y golpea el agua frente a los ojos del faraón y de todos sus oficiales. Y el río completo se transforma en sangre. Y al revisar las fuentes, esto no se describe como un simple cambio de tonalidad. No es como una marea roja natural. El texto es visceral. Los peces mueren, el río empieza a apestar a muerte y el agua se vuelve completamente intomable. Un colapso ambiental y social masivo. El colapso es instantáneo. Y no solo afectó la corriente principal. Las notas mencionan canales, estanques e incluso depósitos domésticos. Sí, la escala de la plaga es exhaustiva. Destruye instantáneamente la fuente de alimento, que son los peces, y elimina el suministro de agua dulce de millones de personas.
Imagínate el pánico social. Y hay un elemento de justicia histórica incrustado en esta plaga que las notas de estudio destacan de manera muy conmovedora, algo que le da un peso moral enorme a este acto. Sí, la justicia poética de la que hablan las fuentes es sobrecogedora. Décadas antes de este momento, un faraón anterior había emitido un decreto de genocidio. Para intentar controlar el crecimiento de la población hebrea esclava, ordenó que todos los bebés varones recién nacidos fueran arrebatados de sus madres y arrojados al río Nilo para morir ahogados. Ese faraón utilizó la fuente de vida de Egipto como una fosa común inmensa, como un instrumento de muerte masiva y silenciada. Y ahora, generaciones después, la justicia de Dios visita esas aguas. Ese mismo río que absorbió en silencio la vida de innumerables infantes inocentes, de pronto revela visual y olfativamente el horror de lo que escondía. Se convierte literalmente en un río de sangre que hiede a descomposición. ¡Qué imagen tan fuerte! Es como si el clamor de esas vidas ahogadas finalmente subiera a la superficie, haciendo que el agua fuera insoportable para los egipcios. El líder del imperio usó el Nilo para arrebatar la vida con total impunidad. Y ahora Yahvé lo convierte en sangre para demostrar que ninguna injusticia es olvidada y que Él es el verdadero dueño y juez de la vida. A mí me da escalofríos pensarlo desde esa perspectiva. Es una confrontación moral y física absoluta. Pero a ver, hay una duda logística que me surge al leer estos versículos y quiero saber qué dicen los eruditos al respecto. Dime. El texto dice que el impacto de la sangre fue total en toda la tierra de Egipto, incluso el agua que ya estaba recogida en las vasijas de madera y de piedra dentro de las casas. Si absolutamente toda el agua superficial se echó a perder, ¿cómo sobrevivió la población? ¿De dónde sacaban agua? Porque más adelante el texto menciona que tuvieron que cavar pozos. Es una excelente observación. Las notas de las Biblias de estudio aclaran este punto logístico. La plaga afectó todas las aguas superficiales expuestas del Nilo y sus ramificaciones. Sin embargo, el agua subterránea, el nivel freático profundo, aparentemente no fue afectado directamente de la misma manera. El texto menciona que los egipcios, desesperados por la sed, tuvieron que cavar pozos alrededor de las orillas del río, esperando que la arena del desierto filtrara el agua subterránea lo suficiente como para poder beberla sin intoxicarse. ¡Wow! ¡Qué desesperación! Esto nos da una imagen vívida de la desesperación absoluta de la población civil. Todo un país cavando frenéticamente en la tierra solo para encontrar un trago de agua limpia, mientras su infraestructura completa colapsada. Y en medio de esa crisis nacional sin precedentes, la corte egipcia reacciona. Y la reacción es, francamente, insólita. El texto nos dice que los magos del faraón intervienen nuevamente y con sus prácticas ocultas logran replicar el milagro. Hacen que aparezca más sangre. Y el faraón, al ver que sus expertos también pueden hacer el truco, endurece aún más su corazón. Da media vuelta y se regresa a la comodidad de su palacio como si la situación no le importara en absoluto. Esto plantea una pregunta importante, una que los eruditos que analizamos hoy abordan con mucha agudeza. Consideremos la situación desde el sentido común. Tienes una nación entera que se está muriendo de sed, un río pestilente y una crisis sanitaria. En ese contexto, los hechiceros del imperio deciden usar su gran poder para crear más sangre. crear más sangre. Exactamente. O sea, no están solucionando absolutamente nada, solo están agregando más combustible al fuego. Exactamente. Y esa es la tremenda lección teológica que subyace aquí. Las fuentes resaltan la impotencia fundamental de los magos y de los dioses que representan. Tienen el poder de imitar la destrucción, tienen la capacidad de empeorar la plaga, pero son completa y absolutamente incapaces de revertirla. Claro, no pueden dar vida. No pueden sanar el río, no pueden purificar una sola gota de agua para que su pueblo beba. Su magia, su religión y sus sistemas de conocimiento son puramente dañinos frente al juicio de Yahvé. Carecen del poder salvífico o restaurador. ¡Qué contraste! El texto cierra mostrándonos este contraste desolador. Los egipcios comunes cavando en la arena por 7 días para no morir de deshidratación, mientras el poder mágico de su imperio se demuestra completamente inútil para salvarlos. Y su líder simplemente decide ignorar la realidad. Es una imagen de ceguera y arrogancia destructiva llevada al límite. 7 días de agonía nacional, originados por el orgullo de un solo hombre que se creía Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de este capítulo 7, juntando todas las piezas maravillosas que nos han aportado las notas de la Biblia Holman y la NAA, vimos a los pastores octogenarios desafiando la majestad imperial, las serpientes devoradas aniquilando el símbolo de la corona, el veredicto del corazón pesado utilizando su propia teología en su contra, y la fuente de vida de toda la nación convertida en una peste de muerte. ¿Cuál es la gran conclusión de este arranque de las plagas? La síntesis de todo este análisis es que no estamos leyendo simplemente sobre un duelo de poderes mágicos o un conflicto territorial antiguo. Lo que relata el libro de Éxodo es el desmantelamiento minucioso, sistemático y total de las falsas seguridades de una civilización entera. Las tiró por el piso. Yahvé está desnudando la fragilidad de las estructuras en las que la humanidad tiende a depositar su fe más ciega y absoluta. Ya sea la maquinaria militar e institucional de un imperio, la base económica inquebrantable representada por el majestuoso Nilo, o los sofisticados sistemas religiosos y filosóficos que justifican el poder. Totalmente. Al final, el Creador demuestra de manera incontrovertible que todo aquello que se eleva a sí mismo como intocable en el mundo material y espiritual se desmorona ante su verdadera soberanía. Es una demolición espectacular de la ilusión del control humano. Y pensar que esto es solo el primer golpe, el inicio de un proceso que cambiaría la historia antigua para siempre. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por las profundidades de este texto, gracias a la claridad que nos brindan estas grandes obras de estudio. Ha sido un placer desglosar todo esto. Para cerrar nuestra inversión profunda de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión, un pensamiento para llevarse y masticar durante el resto de la semana. Me parece excelente. Hemos analizado cómo las falsas seguridades del Antiguo Egipto, esos dioses intocables y fuentes absolutas de confianza, ya fuera la protección divina que supuestamente brindaba la corona o la abundancia inagotable del río Nilo, fueron desmantelados rápidamente para revelar dónde reside verdaderamente el poder y lo que de verdad importa. Así es. A la luz de esto, y sin afán de juzgar, sino más bien de reflexionar internamente, valdría la pena preguntarnos hoy, ¿cuáles son nuestros Nilos modernos? ¿Cuáles son esas estructuras, sistemas o seguridades en nuestra sociedad actual? Tal vez la tecnología, el sistema financiero, el estatus o ciertas instituciones en las que confiamos tan ciegamente que las consideramos eternas e intocables. Es una gran pregunta. ¿No será posible que, frente a la inmensidad del universo y la soberanía de Dios, esas cosas que creemos que nos dan el control total sean solo una ilusión pasajera? Es una pregunta que definitivamente desafía nuestra perspectiva. Totalmente. Te deja pensando. Nos despedimos por hoy, recordando siempre que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima inmersión profunda.